Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros miércoles de Criminogénesis, queridos amigos, los miércoles que nos convoca la revista Criminogénesis, www.criminogénesis.com, para tratar temas que acontecen en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Hoy no es la excepción. Tenemos el tema de derechos humanos de los inmigrantes, un tema muy especial, sobre todo en los últimos meses lo hemos visto en nuestro país, lleno de inmigrantes, y al mismo tiempo también somos un país migrante. Simplemente las reservas que llegan, las remesas de Estados Unidos a nuestro país es parte sustancial del Producto Interno Bruto de nuestro país. Unas variables muy interesantes nos marcan que la diferencia de ingresos por habitante en términos reales y ajustados por el diferente poder adquisitivo del país de origen y el país de destino. Quizás sea esta una de las razones, el emigrar buscando, sobre todo Estados Unidos, el sueño americano. Hoy tenemos de invitado especial, el maestro Felipe González Hernández, que es quien nos va a hablar sobre los derechos humanos de los inmigrantes, y no refiriéndonos únicamente a quienes pasan por México, sino vamos a hablar de lo que acontece a nivel mundial. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidades en el juicio de amparo por el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy Instituto de la Judicatura Federal, y la Universidad Panamericana, con maestría en Ciencias Penales, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, con especialidad en Defensoría Pública Federal, egresado del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con especialidad sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Una amplia trayectoria también avala al invitado de hoy. Ha ocupado los siguientes cargos: jefe de departamento de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, como jefe de departamento en la Dirección de Control de Procesos Jurídicos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación, como apoderado legal del Nacional Monte de Piedad, como subdirector de Control Técnico de Amparo Metropolitano de la Procuraduría General de la República, como director de Control Técnico de Amparo Metropolitano de la Procuraduría General de la República, también director general de Amparo de la Procuraduría General de la República, subdirector de Evaluación en Materia Penal del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal del Poder Judicial de la Federación. Desde el año 2009, director jurídico del corporativo AGH, apoderado legal de las empresas Cocomex, Tienda México SDRL, Grupo Albert SADCB, etcétera. Como pueden percatarse, queridos amigos, nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria impresionante, también la expertise del mundo, conferencias impartidas, porque también es conferencista, ponencia de diversos temas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, tópicos derechos humanos y públicos o pueblos indígenas de la dignidad humana. Ha impartido la cátedra Usos y Costumbres y Derechos Humanos en el Centenario de la Constitución 1917-2017, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí, como conferencias jurídicas en casos concretos de la procedencia del juicio de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 2009 a 2018 es coordinador de conferencias jurídicas con jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de la Federación, así como la Embajada de Finlandia. Coordinador de conferencias jurídicas en los Tribunales Superiores de Justicia del Estado de México, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. Mi querido estado, saludos a Querétaro. Bienvenido, maestro. Gracias, de verdad. Es un placer para nosotros que nos acompañe en un miércoles de Criminogénesis, que nos haga el favor de un selecto grupo que miércoles a miércoles por aquí nos hace favor de compartirnos su experiencia, su trayectoria. Y bienvenido, y me va a permitir colocarle un pin que nos Claro que deja el sí, doctor muchas Alejandro gracias. Carlos.
Muchas gracias, claro que sí. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, sabemos que por ahí está conectado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hago entrega del PIN. Gracias. Permítame, por favor. Ahora sí, gracias. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, hablemos de derechos humanos. Los migrantes, los inmigrantes, a veces en esta afán territorial que tenemos los seres humanos de que no dejamos entrar a cualquiera a nuestra casa, nos sentimos agredidos cuando alguien más pasa incluso por nuestro país y sobre todo si pasan haciendo desmanes. Cuéntenos la parte jurídica, la otra parte donde todos los seres humanos, incluso los migrantes o también los migrantes, tenemos derechos. Sí, muchas gracias, agradezco la invitación que me ofrecen, me dan en este instituto y pues quiero participarles, quiero compartir con ustedes esta situación de los problemas de los migrantes en nuestro país y la situación es que, bueno, pues día con día están atravesando aquí en el territorio mexicano cientos de centroamericanos que van a los Estados Unidos por problemas económicos, políticos, financieros en sus países y siempre se ha pensado que los sistemas no funcionan, la inseguridad del país, que nosotros aquí también lo vivimos, y el aspecto económico que también se encuentra en muy malas condiciones. Eso obliga a los migrantes a ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo me voy a centrar en dos puntos muy importantes para hablar sobre los derechos humanos de los migrantes. El primero es el orden. En Europa, en los países de Oriente Medio, también tienen estos problemas de la transición de los migrantes. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el orden que pueda existir, ¿no? Debe haber una estructura bien hecha en nuestro país, manejar el ordenamiento jurídico y no nada más decir cuidemos la frontera del norte del país o la frontera del sur de México, sino hay que ver cuáles van a ser los ordenamientos jurídicos. Okay. Hay que ver qué es lo que se tiene que reglamentar, a tal grado de que el Instituto Nacional de Migración tiene que ver esta situación que ya está trabajando respecto del ordenamiento, de los migrantes. Debe haber una estructura, debe haber, porque es un fenómeno, es un problema que está atravesando nuestro país. Y entonces, si esta situación que vive ahora nuestro país no se ordena, entonces vamos a tener un caos posteriormente. Ese es el primer punto del que yo voy a hablar. Como punto número 2, voy a hablar respecto de que la migración regional y mundial es un problema que debe de resolverse interdisciplinariamente. ¿A qué me refiero con esto? Que tendríamos que ver la Convención Americana de Derechos Humanos, que tendríamos que ver la UNICEF, que tendríamos que ver cómo se encuentran todos los altos comisionados de derechos humanos de Naciones Unidas aquí en México y de otros países. Por eso le llamo multidisciplinario, porque deben existir, deben llegar a un acuerdo, debes establecer multidisciplinariamente convenios, acuerdos, tratados internacionales, para que de una de otra forma esta migración regional o mundial se encuentre en una observación de los derechos humanos. Estos son los dos puntos que yo voy a tratar ahora. Decía en el punto número 1 que el pacto para la migración segura es necesario regularizarla. ¿Por qué?
porque únicamente no es enfocarnos a la cuestión de la seguridad o en la inseguridad que decimos que van en la migración, sino hay que ver los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de las niñas, para poder procurar, para poder que México sea garantista en este rubro, ¿no? Porque únicamente si decimos vienen personas que son de los maras salvatrucha, que son de inseguridad, no. Entonces lo que nosotros tenemos que ver aquí, que una migración segura, ordenada, se debe regular. Se debe regular porque ya es un fenómeno. Es un fenómeno que vamos a estar viviendo de aquí en adelante, y entonces el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Migración, deben de ver cómo se va a hacer cómo se va a regular esto. En 2013 se reformó la ley de amparo, en 2011 se reformó el artículo 1 constitucional respecto de los derechos humanos. En ellos se establece la igualdad jurídica, en ellos se establece la dignidad humana. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que la persona que entre de otro país, en este caso que estamos hablando de los derechos humanos de los inmigrantes, entonces se deben de observar sus derechos humanos, se deben de observar sus garantías, pero para esto México tiene que estar preparado con sus instituciones respecto de tribunales que atiendan una queja, una demanda de amparo, alguna violación de derechos humanos que se cometan en contra de los migrantes. De esa forma nosotros podemos tener un ordenamiento, podemos tener una migración segura. No solo confinarlos a los institutos de migración, no solo darles de comer, sino que tengan realmente que haya realmente un instrumento jurídico que los proteja. ¿Por qué? Porque son seres humanos, porque están transitando en nuestro país. Y si hay violación de derechos humanos para los niños, para las niñas, para los jóvenes, que son los más vulnerables en estas caravanas, y si no hay los mecanismos adecuados para desarrollar este tipo de garantías, de tener un mecanismo adecuado para sus derechos, entonces pues no se estaría cumpliendo con el pacto que hizo México y Suiza. Hay un pacto que hay, México dio las facilidades, pero entiendo que ahora en el mes de noviembre se va a consumar esto, se va a cristalizar, se va a llevar a cabo este pacto aquí en nuestro país. Y esto es muy bueno, porque tanto la población mexicana como los inmigrantes debemos de tener ciertas garantías para no tener ningún problema de discriminación hacia los migrantes, un problema de desigualdad, un problema de inseguridad, porque luego vemos en las noticias que, bueno, pues detienen a los migrantes, los utiliza la delincuencia organizada y hay problemas, ¿no? Entonces, debe de haber un orden, debe existir un orden en nuestro país. Y para esto se deben de analizar diferentes aspectos en los tratados internacionales, en los convenios que México ha firmado, y bueno, porque aquí existe el fenómeno de Centroamérica, es el mayor corredor a nivel mundial de migración, es el mayor, porque Centroamérica, México, que está en medio, y Estados Unidos, de Norteamérica, es el mayor paso para los migrantes, ¿no? Entonces, para esto debe existir un ordenamiento para esto, que no lo hay actualmente, no lo hay. Debe de haber sistemas jurídicos para esto y tribunales prestos para resolver los problemas legales que se dan, porque sí existen. Sí existe. Por ahí nos marcan cifras, organizaciones mundiales, ¿Sí? Del 2015, porque buscando también no hay cifras muy actuales, que sean
fáciles de verificar. En 2015, 1.193.155 inmigrantes en México, pero estamos hablando de una diferencia de hace 4 años. En el último año, en los últimos 2 años, ha habido una exacerbación, por llamarlo de alguna manera, de migración. Estos éxodos forzados, que incluso la migración también dentro de nuestro país. A veces creemos que solamente son los migrantes son los que salen de nuestro país, pero en el mismo país se está dando una migración continua entre estados, precisamente por el crimen organizado y demás. Esta regulación de la que usted habla, estos lineamientos que se debieran hacer, reestructurar, tendría que ser también dentro de nuestro país. Claro, cuando yo hablo de un pacto mundial para la migración segura, Ajá, para regular el tránsito de los migrantes, me refiero a una estructura integral, ajá. disposiciones que consagren los derechos humanos de los migrantes, disposiciones para también que se observen las garantías que se encuentran en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que se establezcan especialidades dentro de las instituciones de impartición y procuración de justicia también, ¿verdad? Porque como no hay una regulación al respecto, entonces la delincuencia organizada aprovecha todo esto. Claro. Entonces, al existir una reglamentación, entonces pues ya tendríamos poco para ir terminando con la delincuencia organizada, de, de poner a los migrantes para que cometan delitos, ¿no? Entonces esto no puede ser, no puede seguir esto así. Entonces, en el interior del país también debe de existir esto, ¿no? Es una regulación integral, tanto para los migrantes como para la gente de nuestro país. Y que las instituciones realmente realicen sus funciones como está, porque es un pacto a nivel mundial. Tenemos la delincuencia organizada, también tenemos, este es un problema muy complejo porque también implica el uso de la aplicación de normas, pero pues partiendo siempre de los derechos humanos. Los derechos humanos, para llegar a entenderlos, le decía en un comienzo de esta charla que la percepción de quien está en casa, de cuando llega un extranjero, aquel extraño enemigo que nos marcan muchas veces nos marca el himno nacional y lo vemos tal cual, donde también no sabemos lo que vienen sufriendo. Por ahí cifras también nos dicen que el 80% de las mujeres que pasan por nuestro país son violadas. Entonces hay una situación muy difícil, muy complicada. También los medios en los últimos años nos han dicho que incluso el crimen organizado ha permeado dentro de las esferas públicas, hablando de policías, y se hace como que un solo grupo para abuso de migrantes. Por ahí hemos visto películas documentales al respecto y demás. Se puede llegar a hacer algo, de veras necesitamos de fondo para ayudar a todos y la parte también de que como seres humanos entendamos que no es un migrante de otro país, sino también es un ser humano. Y por la otra parte, aquí va una más implícita, eh, ¿por qué los gobiernos de cada país pareciera que son omisos respecto a sus coterráneos que van cruzando por un país extraño? Ok, esta pregunta la relaciono con el tema número 2 que Ajá. quiero exponer. Yo hace un momento hablaba que una migración regional y mundial es un problema que debe resolverse en forma multidisciplinaria. Ajá. ¿A qué le llamo multidisciplinaria a esto? Es un problema complejo en donde deben converger varias instituciones, varios países, varias convenciones y varios organismos. Por eso es multiinstitucional. La pregunta es muy interesante porque como hay violación de derechos humanos de las mujeres, aquí tenemos el Instituto InMujeres, Uh-huh. tenemos aquí el UNICEF, tenemos aquí la Organización de Naciones Unidas, tenemos aquí instituciones que deben velar precisamente por los derechos humanos de los migrantes. Entonces,
Este problema, como es tan complejo, luego entonces habría que ver los pactos internacionales que México ha suscrito y que han sido ratificados por el Senado de la República. Hablo en específico de los derechos de los niños, en una institución muy sólida, muy comprometida con sus actividades, que es el UNICEF. La UNICEF ha desarrollado tantas actividades respecto de los derechos de los niños. También tenemos el Instituto de Mujeres, también tenemos las convenciones, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que estas instituciones deben de participar precisamente en el problema, ¿no? Deben de participar dando solución a los problemas, porque como es un problema muy complejo, luego debemos de establecer lineamientos para ello. Según tengo entendido que el próximo mes se va a empezar a realizar este trabajo aquí en nuestro país, en México, para poder resolver estos problemas, ¿no? Porque efectivamente las noticias cada día nos está llegando la violación de derechos humanos de las mujeres en la frontera sur del país, Chiapas, todo lo que es Oaxaca, todos los problemas que hay ahí, y también en el norte de nuestro país. Entonces, para la solución de este problema es conveniente que se ponga en un solo plano varias instituciones y varios organismos, también varios instrumentos nacionales e internacionales jurídicos para poder resolver este problema, ¿no? Maestro, la brecha de los ingresos sería una de las explicaciones más que pesan más en este tema del flujo de migrantes en cualquier país. En cualquier país, sí, pero el problema es el sistema de gobierno en cada país, la educación en cada país. Ese es el problema. Por eso hay desigualdad jurídica, por eso existe desigualdad económica, etcétera, etcétera. Si se cambian los sistemas y realmente los países quieren invertir en educación, este sistema pues estaría mucho mejor, no habría tantos problemas de desigualdad social. Entonces, lo que nos manejan en los medios, que siempre va enfocado más hacia allá, el querer, el desear crecer monetariamente y por eso migra a otro país, ¿hasta dónde tiene ese peso que nos tratan de dar en los medios? Sí, la desigualdad económica no es el todo, considero que es un aspecto integral, ¿no? Porque si no hay educación en un país, bueno, luego entonces hay desigualdad, y si hay desigualdad, pues existen todas las demás, la brecha es muy grande entre ricos y pobres. Y entonces lo que debe hacer en cada país, lo que debe de ver cada estado es invertir en educación, porque esa es la mayor inversión que pueda tener cada estado. México siempre ha sido un país que a nivel mundial es visto como el país que le abre los brazos a cualquiera que llegue. Es como este cuerno de la abundancia que da de comer y abraza a todos. Mientras vengan a trabajar, todo está excelente y todos tienen una vida inmejorable. Muchas veces vemos incluso a mexicanos quejarse que los extranjeros tienen mejor vida que los propios mexicanos. ¿A qué se debe esta percepción? ¿Tiene alguna visión usted? Sí, el sistema mexicano está conformado, está estructurado de una manera muy y estratégicamente también muy bien posicionado, ¿no? Desafortunadamente hemos tenido cambios que son parciales y no son de fondo. Entonces, ante esa situación, pues nuestro país podría ser un poco más próspero, un poco más desarrollado, pero a veces no hay políticas públicas bien estructuradas, bien elaboradas, ¿no? Entonces, con una visión a futuro también. A futuro, sí, porque como he dicho anteriormente, la educación es muy importante, y si no hay
un proyecto real para tener una educación de calidad, luego entonces pues vivimos ahora las consecuencias, ¿no? De inseguridad, de pocas oportunidades para trabajar, porque aquí en nuestro país también mucha gente se va a los Estados Unidos a trabajar, Por ¿no? supuesto. Y porque allá hay mejores oportunidades, pero realmente nuestro país, como es pluricultural, como es, que no es un México, son varios Méxicos, entonces bueno, pues es rico en arte, cultura, comida, nosotros somos alegres y tenemos una manera de ser muy latina, ¿no? Muy abierta con todos, ¿no? Hay diferentes tipos de migraciones, Ujú. porque está la inmigración, en este caso la ilegal, que es de la que nos hemos enfocado en esta primera parte del programa, pero hay diferentes formas de inmigrar. En México tenemos la migración también por estudios, se van mucho al extranjero y muchas veces nos hablan de por ahí la fuga de cerebros, porque de repente me voy a estudiar al extranjero y descubro que hay mucho más oportunidades de trabajo en otro país que en mi país mismo y son pocos los que regresan. ¿Sucede eso también? Sí, se da continuamente aquí en nuestro país porque incluso como nos estamos dando cuenta, no hay una educación de calidad en primaria, en secundaria, en preparatoria, y hay otras universidades particulares donde sí hay una formación de calidad, entonces pues las oportunidades que hay, como dice, fuga de cerebros, bueno, pues se van a otros países y les abren la oportunidad, estudian y se quedan a trabajar allá, ¿no? Porque aquí en nuestro país, pues no son reconocidos, no son apoyados para crecer en el ámbito de innovación, tecnología o creatividad, ¿no? Eh, Eso es lo que hace falta en la educación aquí en nuestro país. Hay dos conceptos que hacen falta aquí. Se llama creatividad e innovación. Si se desarrolla el tema de creatividad e innovación, entonces los estudiantes tendrían más posibilidades de crecer en sus profesiones, en sus carreras que elijan, pero no lo hay, no lo existe. A pesar de que nuestro país está bien posesionado, como dije anteriormente, tenemos dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, tenemos dos cordilleras, tenemos un país muy grande, pluricultural, con muchas ventajas que otros países, pero realmente no están dadas las condiciones, no hay políticas públicas para impulsar la educación. Ya lo dijeron por ahí dirigentes de otros países en Europa, que no entienden cómo cada sexenio es saqueado nuestro país y cada sexenio parece que sale más de algún lado y no nada más por los mismos mexicanos, sino por extranjeros, ¿no? Vemos estas tierras preciosas siendo explotadas en diferentes partes de nuestro país, pero no hay tanto beneficio para el país mismo. Ahí Sí, es una situación también complicada. sí, ahora voy a dar un dato muy interesante. Eh, que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, 1947, 48, Finlandia y los países nórdicos establecieron un sistema educativo público, pero de calidad, sistema de salud de calidad, sistema de seguridad de calidad. Y hoy por hoy, cuando hay problemas a nivel mundial, recesión económica, etcétera, etcétera, Ujú. estos países, bueno, pues no sufren estos problemas, porque ellos le apostaron a la educación, le apostaron al desarrollo realmente de salud, de seguridad. Entonces, aquí en nuestro país, bueno, pues no se ha tenido los gobernadores, los presidentes que han pasado, pues han únicamente entendido que su interés familiar y el interés propio de ellos es lo más importante. El problema es el ego, ese es el importante. Esa es la cuestión, pero no hay la intención de decir vamos a dar una buena educación a la colectividad, vamos a dar un sistema de seguridad para todos, social, jurídico, no lo hay, no lo existe porque realmente no hay voluntad política para ello. Nos habla de Finlandia, lo tenemos a últimos años Mm. como el país ícono, como el país Así a es. seguir. Al ser usted un poco
partícipe, como ya leíamos en su currículum, de este país. ¿Por qué en el derecho comparado abrevamos de otros países y a veces tergiversamos y terminamos haciendo como un Frankenstein ahí? ¿Por qué no abrevamos entonces de los países que van en la punta de este iceberg? Sí, yo desde el 2010, 2011 para ser más exacto, empecé a tener contacto con las instituciones jurídicas de Finlandia. Ellos, la Universidad de Helsinki, la Corte Suprema Administrativa de Finlandia. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Por favor. Hay un libro muy interesante que se llama Perspectivas del Estado de Derecho, del doctor Pekka Halber, en donde establece que para un buen Estado de Derecho necesitamos 4 pilares. El primer pilar son los derechos humanos, el segundo pilar son la democracia, el tercer pilar es la educación y el cuarto pilar es el amarre de todos estos pilares. Ajá. Que van, y eso sustentan una casa para poder hablar de un buen Estado de Derecho. Sin estos elementos no podemos hablar que exista un Estado de Derecho. Cierro el paréntesis. Posteriormente me acompañaron algunos juristas finlandeses aquí en México, en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de Durango, de Querétaro, y logramos establecer un buen desarrollo de conferencias jurídicas, el Estado de Derecho, los derechos humanos, varios temas en específico sobre temas que en aquel país nórdico están desarrollando, que ya van en la 16ª generación de derechos humanos, cuando nosotros estamos todavía en pañales, la 8ª o 9ª generación de derechos humanos. Entonces, ¿por qué no poder coexistir o poder no poder realizar? El tema es la educación. Vuelvo a la educación otra vez. Porque si no estamos preparados aquí para establecer ordenamientos adecuados para los derechos humanos de la generación que ellos llevan, pero si no tenemos la educación no podemos implementar eso. Porque como usted dice, sería un Frankenstein, sería una situación muy complicada para que en este país funcione, porque ellos ya llevan muchos años en la materia de educación, entonces a ellos sí les funciona, a nosotros no, porque precisamente es eso, necesitamos primero preparar en el aspecto educativo y posteriormente ya tomar esas instituciones. Se ha tomado, sí, se ha tomado algunos aspectos de derechos humanos, sobre todo la dignidad humana, que no la teníamos, pero ya la tenemos, aunque no está definida en la institución, la igualdad jurídica, que no existía, los principios que las autoridades deben de observar los derechos humanos, ya también están, poco a poco vamos avanzando, pero nos falta mucho todavía aún. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en nuestro país no es tan solo copiar o imitar lo de otros países, sino ver lo que realmente es necesario para la sociedad y de acuerdo a la educación, de acuerdo a lo que realmente se pueda aplicar aquí, porque si no se puede aplicar entonces pues no es necesario tenerlos ahí, ¿no? Así es. Hay una situación aquí complicada. A veces el querer implementar formas de pensamiento de vida en nuestro país, eso es lo que lleva a este contraste, ¿no? O a la no aceptación de. Pero la historia nos dice que en nuestro país, México, pues era prácticamente desde Canadá hasta Tierra del Fuego, nos decían. Sí. La inmigración siempre la hemos tenido y siempre ha habido esta comunicación a lo largo de la historia. Entonces la ancestralidad ahí la tenemos. Los pueblos originarios a veces nos dan muestra de esta hospitalidad que se brinda a todos lados a cualquier viajero, sea extranjero, sea conacional. ¿Y por qué no abrevamos de lo que tenemos en nuestra cultura, maestro? Porque a veces pensamos que lo de afuera puede ser mejor para implementarlo en nuestro país que voltear a ver lo que ya teníamos. Sí, voy a hacer un poco de comercial. A ver, por favor. Un poco de comercial. Hay un thriller
en YouTube que se llama Maravillas Milenarias. Los invito a que lo vean. Por favor. Ahí se ve, se observa cómo viven los pueblos originarios, cómo es su autoridad, cómo son sus usos, sus costumbres, sus ideas, etcétera, etcétera. Los invito para que lo vean. Se llama Maravillas Milenarias. ¿Por qué ese problema aquí en México? Por la falta de identidad. México, como todos los países de América Latina, están hechos, están construidos desde las conquistas en una sociedad vertical. No es una sociedad horizontal. Explíquenos lo de la verticalidad para entenderlo. Sí, es una sociedad vertical porque aquí está el obispo, aquí está el presidente de la República, aquí está el cardenal. Ajá. Y abajo están los súbditos. Aquí está el hombre. Y van por rangos. Sí, aquí están los generales, aquí están los coroneles y aquí están los soldados rasos. Es una sociedad vertical, es una sociedad impuesta desde la conquista hasta ahora. Pero hay sociedades horizontales, por ejemplo los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Son países horizontales. ¿Por qué? Y tienen otra religión ellos y nosotros tenemos otra religión, donde los derechos sí realmente son observados en las sociedades horizontales, donde todos más o menos son iguales, donde se observan las reglas, donde realmente se ve la educación. En una sociedad vertical como nuestro país y América Latina, Centroamérica, hablando de los migrantes, pues no hay respeto a los usos y costumbres, no hay respeto, no hay tolerancia. Y todos este tipo de situaciones que se presentan entonces, pues normalmente los vive una sociedad vertical. Desde el hombre más rico del mundo que lo tenemos aquí nosotros hasta el más pobre. Es una sociedad vertical, es una sociedad en donde hace falta educación. Y no tan solo la educación de la primaria, ciencias sociales, matemáticas, español, no. Se deben de implementar materias como civismo, como el respeto a los derechos humanos, la tolerancia se debe de practicar. Eso lo tienen que ver los niños, para que cuando crezcan sea ir tendientes a normalización. Una normalización, tendientes a una sociedad horizontal. Somos en México bien comodinos, decían en mi pueblo. Yo, para hablar coloquialmente, queremos esta horizontalidad de los países nórdicos, de Finlandia, pero queremos los privilegios de esta sociedad vertical que tenemos nosotros. Sí. Entonces, quiero tener más que los demás, no quiero que los demás sean igual que yo. Sí. Esa visión, esa forma de pensamiento de la que nos hablaba, solamente educando al ser humano nuevamente, la reeducación, el cambio de chip del que se habla y que no es fácil. ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar para que logremos esta evolución que necesitamos en ese rubro específicamente, maestro? Sí, afortunadamente hay convenios. La Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado varios convenios con distintas universidades de la Unión Europea y en especial también con los países nórdicos. Entonces, lo que se está viendo actualmente es que hay intercambios y esos intercambios nos han sido favorables en las carreras de química, ingeniería, sociología, derecho, etcétera, etcétera, pero nos va a tomar tiempo efectivamente. Sin embargo, los convenios de las universidades, en específico hablo de la Facultad de Derecho, de todas las universidades del país, han suscrito convenios con los países que van más avanzados en el tema de los derechos humanos y es un aspecto que se tiene que ir viendo, ¿no? Sobre la tolerancia, el respeto y otros aspectos que deben de ser observados, vistos, ¿no? Entonces es algo que se tiene que ya ir concretando día con día, ¿verdad? En este aspecto sería cuestión también de ver con los rectores de todas las universidades del país para que esta formación se vaya permeando en las universidades, ¿no? Con los estudiantes de derecho o cualquier otra carrera, ¿no? Que bueno, implica precisamente a futuro el respeto de los derechos humanos y también el respeto de los migrantes, porque pasan por aquí en nuestro país,
pero muchas de las veces, la mayor parte, no es porque ellos quieran, sino hay una necesidad económica, hay una necesidad de oportunidades, hay una necesidad de trabajo. ¿Qué es lo que molesta a veces a los demás? El que el migrante pase y exija, no que pida, porque hay muchos que, yo lo veo, yo vivo en el norte de la Ciudad de México, en la zona conurbada, y es donde están todos los migrantes. Incluso ya los vemos adentrarse, por llamarlo de alguna manera, hasta la ciudad, en el Fórum Buenavista y demás, pidiendo para seguir su camino. O sea, antes se quedaban en la periferia, los que llegaban en la famosa Bestia, en el tren, se quedaban en Cuautitlán, Tutitlán y esa parte, y pedían mientras juntaban algo de dinero para seguir su camino. Ahora no, ya los vemos llegar a la ciudad y pedir para irse. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Hasta dónde también el ser humano, y aquí hablo indistintamente del país, se encuentra una forma cómoda para subsistir? Dice, pues mientras me quedo aquí, o sea, mientras no me corran, mientras esté a gusto, y pasa lo mismo en la parte de Tijuana, en la parte norte de nuestro país, que ya vemos incluso estos llamados casi guetos o colonias de inmigrantes que ya prácticamente están establecidos, hablando como de los de Haití que están en Tijuana, ¿no? Claro. Ya es formar un país o un lugar dentro de un país, pero sin todo, sin documentos, ahí es una situación complicada. Sí, como dije anteriormente, aquí el Instituto Nacional de Migración, quien está facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que está obligado a establecer los mecanismos, a hacer convocatorias para que la migración regional y mundial, como un problema que debe resolverse en forma multidisciplinario. Lo que decía, la UNICEF, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la representación de la Organización de Naciones Unidas en nuestro país, el Instituto InMujeres, todos estos organismos deben de unirse para establecer las políticas, para no permitir que llegue a la violencia esto, ¿verdad? Porque puede llegar un migrante y estar pidiendo dinero, cometer asaltos, robos, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones deben de tomarse de la mano, deben de fijar políticas públicas para resolver este problema. Y digo, es un problema porque el país no está para dar dinero únicamente a estas personas que vienen, a estos migrantes, porque no lo tiene, es un país que está en vías de desarrollo. Entonces, todas las instituciones nacionales e internacionales deben conformar un frente común y resolver este problema, porque no es tan solo de la persona que anda pidiendo el niño. Puede ser un niño guatemalteco, un niño hondureño, una niña hondureña. Entonces estos jóvenes, estos niños, pues es lo que decía hace un momento, ¿quién va a procurar por ellos, no? Entonces, si están saliendo de su país y tienen problemas económicos o de seguridad en su país y llegan aquí, bueno, pues sí, efectivamente a esa tendencia podemos llegar, que sea un país de inmigrantes dentro de un país, que es el Estado mexicano, pero deben de conformarse todas estas instituciones en una sola y resolver este problema, estableciendo políticas públicas, reglamentos, instituciones de seguridad, etcétera, para resolver este problema, porque esto día con día está creciendo. Y tan está creciendo que antes, doctor, no veíamos aquí pasar por aquí tantos cubanos o africanos. Ahora vemos de tantas nacionalidades, claro, que eso es increíble para nosotros pensar que desde un país como África vengan a cruzar por México, o desde Cuba, que antes eran los famosos balseros, que era más el paso directo para llegar a Miami. Ahora no, ahora muchos cubanos en México tratando de llegar. ¿Hasta dónde nos decía esto? El tener como que un pase de lista, una lista, vaya, para saber cuándo entró y dónde fue, porque también hay muchos migrantes que burlan la ley, y por eso vemos también mucha delincuencia. Nos hemos dado cuenta que los medios nos indican cómo han encontrado migrantes
delinquiendo en nuestro país. Así es. Entonces, esto es por falta de un control. Si obviamente, Exactamente. si yo entro a un país, pero en el momento que entré tengo un control o me dan una credencial o tengo un documento y tengo tantos días para el tránsito que yo necesito hacer, pues está reglamentado. Pero no Claro. hay una reglamentación como tal en ese aspecto. Era lo que yo exponía en el punto número Ajá, uno, así que se es. tiene que controlar, que se tiene que llevar, y que se tienen que implementar sistemas en nuestro país para el debido control de los migrantes, porque no lo tenemos, no existe. Entonces, por eso es el caos, por eso son los asaltos, los robos, y nadie sabe quién cometió eso. Son extranjeros, son los migrantes, sí, pero ¿cuántos entraron? Se quedaron en nuestro país, finalmente se fueron. ¿Qué está pasando con ellos? Ese es en el control administrativo. En el ámbito legal, ¿qué se ha hecho al respecto? Nada. Por eso yo decía, Ujú. los tribunales federales están obligados a tener especialidad en inmigración. ¿Cómo van a ver respecto de los derechos humanos, de sus garantías, ¿no? ¿Cómo van a ser juzgados ellos? ¿Quiénes los van a juzgar? La Constitución establece en el artículo primero que debe de observarse la igualdad jurídica, que debe de observarse la dignidad humana, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios realmente deben ser aplicados a estos y no tenerlos asignados en el Instituto Nacional de Migración. Hacinados porque cuando sucede algo similar, ese hacinamiento que vemos en Estados Unidos, nos indignamos porque lo hacen con mexicanos. Pero, queridos amigos, muchas veces aquí están peor los inmigrantes y Claro, esa parte de nuestro país. O sea, cuando le pegan al que es de mi familia, sí me enojo y sí me duele, pero si yo soy el que le estoy pegando a un extranjero, entonces ahí no me duele y los trato como de manera inhumana. claro. Entonces, con esta reforma que viene en el 2011 en derechos humanos, muchos se quejan, pero también desde la política pública, quienes la ejercen, pareciera que no tienen toda la preparación adecuada. Y lo vemos en el trato, porque no hay protocolos a seguir respecto a cómo deben tratar a un inmigrante y vemos estos revueltas y pleitos y encontronazos entre inmigrantes y policías, tanto federal o municipales, estatales y demás. Ahorita con la Guardia Nacional, ¿cree que haya un reordenamiento y cree que se pueda lograr hacer algo al respecto? Sí, la Secretaría de Gobernación, quien hasta hace algunos años estuvo encargado de ver todo el tema de la migración, bueno, pues ahora pues lo veo que eh, Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Migración, veo instituciones aisladas, sí están trabajando por eso, por tener un reordenamiento, pero es importante también que Gobernación, el Sistema Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración establezcan políticas realmente ejecutables para poder decir, bueno, vamos a ordenar el paso de las caravanas, vamos a ordenar el desarrollo si se quedan a trabajar aquí en nuestro país estas personas o si únicamente su modus vivendi es venir a delinquir. Así es. Entonces, son varias situaciones que se tienen que ver, que se tienen que valorar y que yo creo, ¿verdad? Yo creo que en el mes de noviembre de este año se tendría que estar trabajando sobre estos protocolos, se tendría que estar elaborando los mecanismos para poder resolver estos problemas, porque no es tan solo la comida o dónde se van a quedar, sino es un proyecto que se tiene que hacer a corto, a mediano y a largo plazo, porque es un fenómeno que está sucediendo aquí, que está pasando, porque llegan y unos se quedan, otros se van, o llegan a delinquir, o es el paso únicamente de la caravana de migrantes, pero que ya no es uno, dos, no son 100, son miles ahora. Entonces, ese es el problema. Antes venían en la bestia, ahora vienen caminando y esto es un problema después si no se resuelve este tipo de movimientos de personas, entonces posiblemente tengamos un problema político, un problema de migración político, social, económico.
Y mayor, porque obviamente la política de Estados Unidos es cerrar su frontera, eso lo ha dicho y esa no varía, ahí no hay una variante al respecto, al contrario, el llamado ICE en Estados Unidos andaba haciendo barriendo, vaya, Sí, incluso con los que ya tenían mucho tiempo allá, lo hemos visto, entonces por lógica, estos miles y cientos de miles incluso ajá, que están cruzando, en algún lado se tienen que quedar. sí, Esa parte no lo entendemos. Y le decía, en algún momento también el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de ayudar a los países vecinos y la gente puso el grito en el cielo. ¿Cómo que se le va a dar dinero a países de Centroamérica para o que se va a invertir allá? Teniendo una visión diferente, como nos hablaba. Que obviamente si dijeran Estados Unidos o Canadá van a dar dinero a México para crear fuentes de empleo y no se vayan los mexicanos, nuestra visión cambiaría. Pero como estamos hablando que en este caso se está, o se quiere o se pretende hacer incrementar la productividad en países centroamericanos para la no migración, ¿por qué tenemos esa visión tan diferente? sí, precisamente porque como hablaba hace un momento, no hay un orden, no hay una estructura. Nada Eh, más se dicen las cosas en el en momento el- conforme van saliendo. exactamente, pero no hay políticas que puedan ser aterrizables, que se ejecuten, y es únicamente en la retórica, Ajá, y no es una política que se pueda ejecutar, que se pueda realizar. Es únicamente una demagogia ajá. que se maneja, y falta realmente situaciones que deben de establecerse, políticas públicas, como dije, Ajá. que realmente sean las que se puedan ejecutar. Por eso yo hablaba de 3 puntos en el primer tema, que primero es ordenar la migración, tener protocolos, Ujú. tener reglamentos, tener sistemas, ¿no? Y por ende vamos a tener una migración segura, porque si no reglamentamos esto, si no ordenamos, Reglamentada, como ajá, nos sí, dice. entonces va a haber una situación de inseguridad por parte de los migrantes, tanto para ellos como para nosotros. Y se van a seguir estos encontronazos que se dan entre unos y otros, partiendo también de que son ideologías diferentes, formas de educación diferentes, Así es, forma incluso de expectativas, ¿no? De claro. expectativas muy diferentes de lo que se quiere o lo que se exige. Mm, Y sumado al sesgo mediático que a veces le damos a la situación, o sumado al utilizar políticamente para golpear al otro en este momento, pues son como carne de cañón los claro, migrantes en nuestro país. Está la otra parte también, doctor, donde el crimen organizado descubre como que un nicho de un negocio nuevo en la migración y no solamente la trata de personas o de infantes la que era llamada de blancas, hablando de mujeres, ahora también voltean y el coyotaje se vuelve también como una parte, un brazo más de esta industria del crimen organizado, ¿no? El que antes los polleros en la frontera eran unos cuantos, ahora parece que se convierte en una industria. claro. El problema aquí es no tener los mecanismos adecuados para ordenar todo lo que es la migración, porque eh, los gobernadores de los estados tienen sus facultades, y como ahora en este momento están hablando de la desaparición de poderes porque hay inseguridad, entonces van a pedir la renuncia del gobernador del Estado de México porque la delincuencia se ha disparado, o cualquier otro estado que se está desarrollando la delincuencia en Guanajuato, por ejemplo, en Michoacán, no, otros estados. Entonces, lo que se necesita aquí realmente es que los gobernadores, el presidente de la República, las instituciones nacionales e internacionales establezcan un frente común para resolver ese problema, porque este problema no es de ahora, ayer, antier, que empezaron a pasar aquí, sino es un problema ya de años, y que hay instituciones en la organización de la delincuencia organizada, ya son organizaciones pues que ya tienen todo un camino establecido, que Una si una logística siguen, logística, claro. exactamente, y si no se establecen instituciones adecuadas, no hay una unión de varias instituciones para resolver este problema, pues esto tendríamos nosotros que padecer esa inseguridad.
¿Hasta dónde también la parte de la academia, maestro? Porque muchas veces vemos, perdón, pero así sucede en las comisiones del Senado, en las comisiones, crean comisiones para todo tipo de cosas. Antes de un tema, primero crean la comisión. Y a veces quienes la integran no tienen la mínima idea de lo que van a hablar. ¿Hasta dónde también la academia tendría que voltear o harían esta labor en conjunto con el gobierno, independientemente del color que sea, partiendo de la premisa que necesitamos hacer que evolucione nuestro país en este tema en específico? Sí, se debe de trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, buscar las personas más capacitadas en temas de derechos humanos, de migración, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, ellos deben de decir quiénes pueden llevar a foros donde se hagan los planteamientos de problemas y se resuelvan en ese momento los problemas, y de esas soluciones a esos problemas llevarlos al Congreso de la Unión, establecer leyes, reglamentos, disposiciones para que resuelvan ese problema. O sea, realmente no dejar en el discurso, en la Demagogia, en la demagogia, retórica, en la sí. retórica, sino llevarlo al Congreso y que se expidan leyes y que esas disposiciones sean los mecanismos para resolver estos problemas, ¿no? Y que estos mecanismos y estas disposiciones y estas leyes sean lo más claras posibles, porque a veces en esta rimbombancia que nos encanta meter y hacer modificaciones y modificaciones, pareciera que en ese entramado nos vamos perdiendo en ese laberinto que creamos desde adentro mismo. Entonces, eso es un poco o un mucho lo que falta en nuestro país. Maestro, en este programa, que más que nada es una cátedra, una charla, pero es una cátedra porque aprendemos de ustedes, casi siempre también buscamos un poco el dejar algo más para el análisis a quienes nos hacen favor de ver, y atendiendo también de que nos miran precisamente en países de Latinoamérica, abogados y estudiantes y público en general. ¿Qué podemos quedarnos? ¿Qué nos dejaría para el análisis profundo? Sí, la verdad es que se tiene que ordenar, que se tiene que estructurar el tema de la migración, porque si no se establecen los mecanismos nacionales o internacionales, en este caso Estados Unidos, México y Centroamérica, pues no tendríamos una migración segura. No se observarían sus derechos humanos de los migrantes, pero también en México podríamos tener ciertos problemas como la inseguridad, como alguna enfermedad también, no lo Sí, claro, sabemos. claro. Entonces, debe de ordenarse la migración, debe de regularse, si no, podríamos tener problemas a futuro. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto, que para resolver este problema, sugiero que sea, que sea con la convocatoria de varias instituciones, que sea multidisciplinario. Dije, Organización de Naciones Unidas, Instituto Nacional de las Mujeres, los del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial Federal, o sea, todas las instituciones involucradas deben de unirse para resolver este problema. Y sumándose los consulados, porque muchas Sumándose, veces a esos nunca los hemos o escuchado sí, mencionar los sí, consulados de otros países, embajadas. las embajadas de los países deben de participar, deben ser más activos y deben de proponer realmente cuál es el origen, deben decir cuál es el origen de su problema, por qué sale la gente y se va a otro país. Así es. ¿Es el cambio de sistema? ¿Es el cambio de régimen? Habría que ver cuál es el sistema que se está manejando ahí. Y asumir la responsabilidad, Claro. porque solamente verlo, asumir la responsabilidad Claro. que les corresponde, porque le digo, vemos pasar de todos los países, pero jamás hemos visto posicionamientos en medios o demás de las mismas embajadas abrazando a sus coterráneos, a sus paisanos, ¿no? Entonces, esa parte también toca, porque pareciera que nada más el país México lo quieren incluso llamar como país seguro, y que esa parte todavía algunos como que no les cae muy bien del todo. Maestro, pues de verdad, muchas gracias. No, hemos gracias aprendido en esta hora con nosotros mucho, nos deja temas, pero nos deja también esta reflexión sobre
la visión que tenemos de los países nórdicos, los países horizontales, como bien nos lo menciona ahora, sociedades horizontales, aprender de ellos, pero también ahí tenemos que poner de nuestra parte, porque por ósmosis no ocurren las situaciones, las cosas, ¿verdad? No llegan. No llegan. Entonces, el cambiarnos el chip depende de nosotros. Quizá nosotros ya no lo podamos ver, pero las generaciones futuras sí lo pueden ver en nuestro país. Claro, vamos a apostarle a la educación. Así es. ¿No? Pues muchas gracias, maestro. Queridos amigos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que les haya gustado el programa. Esperemos que hayan aprendido un poco, que si tienen algún cuestionamiento, cualquiera, nos lo dejen aquí en el muro de los comentarios. Se lo haremos llegar directamente al maestro o al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es el precursor de y con la revista Criminogénesis, temas fundamentales como el que acabamos de tocar el día de hoy, les pueden llegar a la mano. Precisamente, queridos amigos, el número 16 de la revista Criminogénesis le van a hacer una presentación excelsa ahí en la Benemérita Universidad de Puebla el día 10. La gente de Puebla, por ahí chequen las redes sociales, vamos a estar pendientes y vamos a dar la programación. Quienes quieran acercarse, quienes quieran ir a esta presentación de la revista número 16 en la Universidad de la Benemérita Universidad de Puebla el día 10. En el Facebook, en las redes sociales del doctor Alejandro Carlos Espinosa va a estar apareciendo toda la descripción, toda la invitación y los temas que se van a abordar. Gracias muchas por estar con nosotros. Ya saben que a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia y a nombre de los que integramos la revista El Grupo Criminogénesis, www.criminogénesis.com, agradecemos su presencia. Por ahí también, queridos amigos, chequen la oferta educativa que tenemos desde Universidad INADEG, que es amplia. Hemos estado teniendo conferencias desde Nebraska, próximamente desde aquí de Insurgentes, y también de ICH, Colegio ICH en Tlalpan 1230. Estén pendientes, asistan, son conferencias gratuitas donde aprendemos de la mano de nuestros catedráticos y de forma amable nos llevamos todas las indicaciones que nos dan, toda la enseñanza que nos dan los catedráticos referente a criminología, a derecho penal, a derecho civil, a ciencias forenses y demás. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Gracias, maestro. Nos vemos el día de mañana, queridos.